todos por igual. No hay acepción de personas, ni para con Dios ni para conmigo. Todos les amo muchísimo. El día de ayer realmente por todos los comentarios que hubieron, no malos, ¿sí? Más bien buenos, se vio que la palabra fue fuerte. Se vio que la palabra fue fuerte. Como yo les dije, no iba a ser nada blanda la palabra, iba a ser fuerte. Y pienso que hoy también va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Porque es la única manera, mis hermanos, que nosotros concienticemos y que el enemigo escuche. Créanme que más que usted concientice, porque usted no es que es una persona, usted es una persona que tiene razonamiento, ¿sí? Usted es una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Usted es una persona que entiende las cosas. El problema es que el enemigo mucho ha tomado autoridad y control, dominio sobre nuestra vida, que por eso muchas de las veces cometemos cosas sin pensarlo, ¿no? Muchas de las veces hacemos cosas que no queremos hacer, y ya vamos a ver un poco acerca de justamente que esto es bíblico también, es bíblico, ¿sí? Antes de nada, quiero hacerles una gran pregunta. ¿A cuántos les golpeó esta palabra el día de ayer? Amén. Y quiero escuchar testimonios. A ver, Steven. Que, o sea, yo me veía en el plano de que, o sea, en sí, como se dijo al principio, uno debe reconocer primeramente que es uno perverso y malvado, ¿sí? Y como le dije, no, o sea, a mí me llegó con todo lo que usted dio ayer, el último versículo que usted dio, acerca de que del corazón nacen todos los pensamientos. Mateo 15, entonces, exactamente, Mateo 15, 19. Y entonces lo que yo digo es, o sea, ¿hasta dónde llega la maldad del hombre? No, que o sea, desde mi corazón mismo, o sea, ya sale todo lo que yo pienso. Sí, o sea, muchas veces yo digo, no es que mi corazón y mi mente es independiente, pero son ligados de mí, o sea, del corazón es donde nace. Entonces yo digo, es por eso que yo actúo mal y todo lo que pasa. Claro que sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más alzó la mano? Cristina. Igual cuando me preguntó de que si he pecado, analizar en los pensamientos, eso sí me llegó. Y como contaba Raquel, yo decidí hoy que cualquier pensamiento, o sea, que me venga en mente malo, desecharlo. Y sí, fue así, en las humitas y todo, yo desechaba y yo renovaba cada rato, me renovaba, yo decía, yo voy a comenzar a luchar. Amén. Muy bien. O sea, a cualquier persona que le dijeron, tú estás pensando algo malo, ¡brujo! Me hubiera dicho. Josué. Bueno, como yo estaba contando la Raquel, a mí lo que me impactó igual fue de que por un pecado podemos nosotros ser apedreados. O sea, es lo que más me impactó, o sea... Según la ley de Jesús, ¿no? Según la ley de Jesús, no la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés uno debía cometer el acto para ser apedreado. Pero viene Jesús y Jesús dijo, exacto, solo lo piensas. Sí, es verdad lo que te dices. Amén. Muy bien. ¿Quién más? Marci. Culpabilidad del hombre a mí me llegó cuando dijo que nos tomemos esto como nuestro. O sea, que nosotros somos culpables, que nosotros somos fornicarios, adúlteros. Eso me llegó porque dije, es verdad, por el hombre entró el pecado y prácticamente fuimos contaminados con ese pecado. Y gracias a Dios que me tocó, o sea, me quedó
esa palabra y me quedó como decir mi nombre, soy culpable, yo soy culpable. Porque ya pasó y por él entré el pecado, pero ahora yo puedo aceptar y pedirle a Dios que me perdone, que me limpie y todo eso, pero cada día la maldad está delante de mí, cada día. Entonces eso llegó a mi vida. Qué bendición. Edgar. Como lo que ayer manifestábamos un poco de lo que usted también les preguntó a los niños, si es que los niños tienen maldad. Y yo decía, tremendo, porque como David dice, no hay maldad fui concebido, ¿no? O sea, nosotros desde que nacemos, ¿no? Y hay maldad en nuestro corazón, o sea, un bebé ya tiene maldad. Eso es lo que más me impactó de que tenemos maldad. Claro. Y hay que tener La pregunta es, ¿habría maldad en Jacob cuando se agarró del calcañar de Saúl? Ay, que eso había maldad en él. Sí. ¿Por qué causa se agarraría del calcañar? Porque quería salir primero. La palabra dice que quería salir primero. Correcto, ¿no? O sea, el mal del hombre, el querer ser Mayor. correcto, Mayor. evidentemente. Bien, hijo, sí es verdad lo que tú dices. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que le haya golpeado o que le haya hecho recapacitar? Dime, Emilio. A mí desde el principio, o sea, bien confrontada con la palabra y llorando, digo, ahora quiero hacer. Ya empecé con el teatro y yo sé ahora cómo terminaré. Empecé como adúltera. ¿Cómo terminaré? A mí la palabra realmente, yo sí la he leído, pero no me acuerdo cuándo, pero yo antes no tenía esa misma, conciencia es la palabra. Yo la leía por leer y ya, pues era un pasaje bíblico más, pero ya cuando se la ponía como primera persona, que, o sea, yo digo... Qué feo no leer. O sea, así como uno, o sea, hablando uno mismo, ¿no? Y a mí sí, digo, Señor, digo... Y cuando ese igual nos decía que nosotros no podemos salir de aquí cambiados si nosotros no reconocemos que somos malvados. Yo digo, yo soy súper malvada, digo, capaz la más malvada de aquí, o sea, Dios sabe, ¿no? Y bueno, a mí sí, yo sí, desde el principio al final sí bien confrontada, porque digo, Dios mío, digo, igual hasta en el teatro, digo, Dios mío, y ahora cuando la pastora empezó a decir, empezó a hablar y digo, ahora que digo la pastora que nos vamos ay, sí, ya va a ser peor, estaba asustadísima, sí, ya temblaba eso, digo, bueno, Señor, ¿qué más puedo hacer si, como digo, cuando uno está mal, tú avergüenzas, tú no puedes hacernos pasar bien, y ya, pues, entonces, ya me vine esperada a todo, igual ahora. Es bueno, eso es bueno. De hecho, esa debería ser nuestra intención debería ser esa. O sea, de que nosotros lleguemos y lo que Dios vaya a hacer. O sea, si Dios quiere enaltecernos, pues que así sea. Si quiere humillarnos, pues que así sea. Si quiere exhortarnos, que así sea. Perdón, y eso más cuando usted me preguntaba si, o sea, por los pensamientos, por la forma de que uno vive, si yo merezco ser apedreada, igual digo que sí, igual ahora, por eso dije ahora, como decía la que, igual luchando con mis pensamientos, igual ella cuando se vamos a decir sí, le dije, y no le dije ni sí, o sea, como renegar ni nada, y yo mejor me cogí ahora y me adelanté, porque yo me conozco, pues, de hacer las luchas con uno mismo, digo, Moni, yo me sigo adelantando porque no quiero que haya ningún pero, o sea, porque el diablo de una u otra manera sí se ha querido levantar con nosotros, ha querido levantar si no nos ha querido dejar venir, pero ahora sí dije, no, aunque me voy sola y aunque sea ya le espero abajo en la parada, si se queda la parada ya no voy a volver. Qué bendición, muy bien. Bueno, para mí también sí confrontante los pensamientos y de reconocer que somos malvados, todo el tiempo somos malvados y como la Miriam, porque las dos, como yo le digo, las dos mutuamente a veces sí nos hemos hecho daño porque hemos sido bien malvadas y al comentar nosotros decimos, Dios mío, yo estaba asustada. Decía, Dios mío, como decía, cuando uno no está bien delante de Dios, de verdad teme y sabe que a veces Dios tiene que sacar a la luz lo que somos y ya nos pasó en la vigilia. Ya nos pasó y ahora nosotros solo decía la miren, ay, Señor, creo que va a ser otro teatro igual que fue el sábado, digo, Señor, y bueno, tienes que sacar todo, Señor, porque yo la verdad callo y al callar yo no soy sincera, Señor, y tienes que de esa manera sacar lo que soy, decía, y sí estaba temblando y cuando la pastora empezó a decir, ya cerró los ojos y empezó a hablar, yo dije, Dios mío, mi corazón latía.
una tía, porque sí, el sábado sí fui bien confrontada, avergonzadísima, que llegó el tiempo en el que lloraba y decía, Señor, no soy digna de nada, porque tengo hasta vergüenza, Señor, decir algo, hablar algo, Señor, porque de verdad estoy bien avergonzada contigo, porque a ti te avergoncé. Entonces ayer fue igual hasta el final, que después se acabó y nosotros dijimos, ya se acabó tan rápido. O sea, ¿qué pasó? Porque nosotros sí esperábamos, y como ahora decíamos para mí, a lo que sea, si el Señor nos tiene que humillar hasta el punto de sacar lo que somos, pues ya tenemos que aceptarlo. Que venga. Muy bien, qué bendición. Marcia, ya, pues ya tú. Yo sí fui confrontada también. Y estuve molesta. O sea, vi que mi carnet se levantó. Y me fui molesta. Esa era la idea. Esa era la Fui idea. molesta. Y todo el día. No se ponga el sol Sobre vuestro vuestro enojo. Así es que quiero pedirle perdón. Y así es que aquí tiene que ser avergonzado el diablo. Entonces, o sea, es que yo no estaba pensando en nada el rato que usted me preguntó. No, dice, pues, o sea, me dolió lo que usted me dijo. No tiene nada, pobre de verme en esta situación. Entonces yo no estaba buscando algo y usted me preguntó y fue tremendo. O sea, digo, ¿por qué me maltrata? Yo no dos veces que me maltrata. O sea, sí, no. Entonces, pero el Señor era, no se ponga el sol. Perdón. Perdóname, déjame decirte que no era la única, así que esa era la idea. Yo, la persona que ayer nos hablaba con nosotros, yo le dije, es que esa es la idea. Sí, si tú salías inerte, entonces fue en vano la palabra. Si tú salías inerte, fue en vano la palabra. Pero si saliste así, dale gloria a Dios, porque identificaste algo que está latente. Por ejemplo, yo no conozco, nadie conoce, mi esposa no conoce el área que está todavía vivita. Y esta es la única manera de que Dios la haga ver, la haga notoria. Amén, qué bendición, muy bien. Joel. Bueno, para mí sí fue importante el traer a memoria nuestra condición humana de pecadores. Que a veces por la obra, por el día a día, dejamos pasar mucho, olvidamos nuestra condición pecaminosa y eso de preguntar qué haríamos si le viéramos a Adán. La verdad que sí había molestia en mí, pero recordando la palabra y yo digo, la palabra dice que desde antes de la creación ya fuimos escogidos. Y de una otra manera no sé qué tanta relevancia tenga Adán en nuestra perdición o salvación, pero de una otra manera le da una virtud a nuestra salvación, que va a ser luchada o de una otra manera va a haber una compensación. Aparte de eso, también que podamos conocer la gracia y podamos conocer a Jesucristo que ha sido un Salvador, que sea ir más allá de una salvación, sino que gozar de todas las características de Dios, que es el amor, que es la misericordia, la piedad, y así mismo que si no obedecemos también conocer lo que es la condenación y el juicio de parte de Él. Entonces, para mí es muy importante acordarse quiénes somos. Amén, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Vero. A mí lo que, de la palabra lo que yo me llevé es que lo que nos elimina no es lo que el Señor muestra. Y todo está en el corazón. Y que de ahí vienen los malos pensamientos, los criterios, comunicaciones, todas las cosas. Entonces lo que hoy procuré, bueno, y también fui probada el día de hoy, es que uno tiene que pensar muy bien lo que va a hablar, si viene parte del Señor o no, que hay en el corazón. Tremendo. Pregunto yo, ¿cuántos fueron probados hoy día? No se sienta mal el que no fue probado y tampoco se sienta mal el que fue probado. Yo sí fui probado, terriblemente. Con decirle que casi se quedan sin pastor. Se incendió el carro. Ajá, se incendió el carro. Sí quería compartirles un poco esto porque a lo que yo le fui a ver a mi hijo, bueno, obviamente dejé el carro con seguro, todo como estaba, ¿no? Y de alguna manera dejé la luz de medias, ¿no? Dejé prendidas, pero o sea, todo con seguro, sin llaves y sin nada. Cuando, para el colmo, Nicolás se demora. Le digo a mi hijo, ¿por qué te demoraste? Le digo, en salir.
Dice, lo que pasa es que estábamos ahí y todavía se me va a la panadería. Y me toca esperarlo en la panadería. En ese lapso de que yo le espero, el carro ha estado manejándose solito. Prendido el carro. Andando así. Y echando humo. Y una señora coge y empieza a ver así como loca, ¿no? Porque estaban algunos ahí tratando de controlar el carro. Y dice, y me ve, porque creo que me reconoció una señora que estaba ahí vendiendo, ¿cómo es? Ensalada de frutas. Y me ve, vea, dice el carro, dice, está manejándose, dice, muévase. Y mi impresión fue primero cuando yo miré la esquina, no veo el carro, digo, Dios mío, se me llevaron el carro. Ese fue el susto grande que yo miré. Se me llevaron el carro. Cuando le veo el carro que está caminando, digo, se lo están llevando, digo. Entre mí se lo están llevando, porque era un montón de gente que lo estaba controlando. Y ha sido que el carro lo estaban tratando de direccionar para que se pegue contra ¿cómo se llama? Contra la pared y se frene. Para mí eso fue terrible. Digo, Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Yo nunca me había pasado esto realmente. Verle al carro que se encienda y empieza a caminar solito. Y mi desesperación, voy con las llaves y no se abría se bloqueó totalmente el carro. Y el carro incendiándose. En eso yo no sé, pero vi la mano de Dios, yo sí vi la mano de Dios clarito. ¿Por qué? Porque el motor se estaba incendiando. El carro por dentro llenito de humo. O sea, era cuestión de segundos de que el carro explote. Peor con lo que me dijo el tarde ahí se me puso mal ya. Y realmente yo era ahí, yo parecía un bombero porque trataba de abrir la cajuela y de la desesperación de los nervios que yo estaba, ¿dónde le abro? Ya le abrí y afuera no sabía ni cómo abrirle, estaba tan desesperado que no sabía cómo abrirle. Y entre mí era, va a explotar el carro, y yo era, Dios mío lindo, Señor, ahora entiendo lo que es pensar a 1000 por hora en un segundo. O sea, perdón, sí, a 1000 por segundo. Porque ese rato yo pensé en todita la gente que estaba. En todita la gente. Digo, si el carro explota, ¿cuántos me voy llevando? Los niños estaban ahí, Dios mío. Yo mismo allá adentro. Mi hijo por acá. Yo no sé, Nico, ¿qué sentiste tú ahí en ese momento? ¿Qué viste realmente en todo eso? La desesperación de que vaya a explotar el carro y vaya a pasar algo contigo y conmigo. Esa fue más la desesperación que explote el carro. O sea, ¿cómo te sentiste ahí? O sea, ¿qué pensaste tú ahí? Con miedo, fue intenso, fue como que si algo feo pasó. Sí, yo sí dije, o sea, para mí era eso. Pensar que si explotaba el carro, sí, iba matando a un montón de gente ahí, porque eran los niños recién saliendo y todos ahí alrededor. Y cuando ya se abrió eso, empiezo yo a gritar, le digo, auxilio, ayúdenme, le digo, auxilio, se está incendiando el carro. Entonces, nadie, solo me quedaban viendo y se iban alejando así de ver todo el humo, ¿no? Y por ahí una señora me cogió y me lanza una botella de agua. Me lanza una botella de agua y yo le empiezo a regar así. Y con el ¿cómo se llama? Con el riesgo de que se incendie más, pues porque el agua es contraproducente en esos casos. Pero le cogí y le regué y se logró apagar el carro. Claro que se hizo pedazo lo que es el sistema eléctrico, o sea, pero el riesgo que corrí y la desesperación mía que la gente empieza a gritar todita, quítele, dice ¿cómo es? Sáquele el cable de la batería, desconéctele a la batería. Y yo ahí cojo y le dice, ¡ah! Y yo no sabía y por la desesperación me cogí así y era durísimo jalando el cable. Y en lo que estaba hirviendo le logro jalar el cable y claro que también estoy dañando la batería. Pero le logré desconectar. Me quedé nervioso, sí. Yo sé, ese rato, como le decía a mi esposa, podía suceder cualquier tragedia. Podía suceder como que el carro rodando se podía llevar a un niño. Como que el carro explotando podía llevarme a alguna persona. Mi vida mismo, Nicolás. O sea, fue feo eso.
Fue feo. Y en la tarde, me dice, bueno, después de haciendo una serie de diagnósticos en el carro, nos dimos cuenta que tuvo que ver mucho espiritualmente esto también. Sí, tuvo que ver mucho espiritualmente. Si bien es cierto, lo que estamos haciendo ahorita no es nada, ¿cómo se diría? Exacto, nada agradable para el enemigo, correcto, ¿sí? Pero, bueno, hablando con mi esposa, ella me hizo ver que realmente fue una negligencia mía, porque, bueno, yo les voy a decir, el carro estaba sin aceite, y a yo irle a cambiar el aceite para mí fue un gozo, una alegría. Estaba tan contento que yo quería que el carrito quede bien, porque como ya el carro ya se quitó todos los ruidos que habían por el aceite, entonces mi afán, dije, y ahorita que está ¿cómo se llama? El carro así, le digo, de una vez voy a arreglarle los focos porque hacer solo un fusible, y solo fue mi pretexto de ir a comprar un fusible. El fusible ha hecho contacto con todos los cables, ha estado un cable pelado, dijiste, ¿no? Y eso ha provocado que el carro se encienda solito, y ahí fue toda la desgracia. Bueno, yo le digo que fue desgracia con felicidad a la final, porque no se produjo ninguna víctima. Ahorita último que yo me puse a revisar los cables, yo puedo respaldar lo que usted dice, que es el respaldo de Dios, no la mano de Dios que estuve ahí, porque al momento de que yo me puse a revisar, encontré toditos los cables enrollados, los pegados, hechos chicles. Y al hacer la alfombra del carro, la alfombra que es una tela que se incendia, y debajo de la alfombra estaba todito hecho chicle, o sea, todo se había quemado, todo se había quemado. Pero antes, gracias a Dios, no había cogido la alfombra y los incendió por dentro del carro. O sea, claro, yo adentro con el carro y todo, o sea, me podía incendiar y ahí quedaba, ¿no? Y explotaba. Y eso, sinceramente, no le encuentro la razón lógica como para decir nos incendió por dentro. Sí. O sea, naturalmente no hay explicación. Porque yo le digo, y el Nico es testigo, o sea, el carro estaba literalmente llenito de humo por dentro, estaba ardiendo. Y bueno, yo sí le doy gracias a Dios. Pero eso no me robó en honor a la verdad, la paz. No me robó. Porque vi la mano de Dios y más bien me dio ganas de llorar. Digo, Señor, ¿de qué me guardaste realmente? ¿De qué me guardaste? Bueno, la verdad es que, bueno, el pastor dice si fue una negligencia. Y tal vez uno va a decir, pero ¿por qué negligencia? Solamente fue ¿cómo se dice? Fusible. Solo fue un fusible. Pero antes de eso pasó algo, ¿no? Yo estaba trabajando aquí con las chicas, ¿no? Haciendo las gomitas y los quimbolitos. Y fue algo tenaz que hubo un momento en que yo, cuando estaba haciendo las gomitas, mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. A 1000 por hora, o sea, mi espíritu se inquietó, pero fue una locura que se inquietó. No podía estar tranquila realmente. Y en ese momento fue así como que Dios viene y te habla. Y primero a mí me hizo entender esto. Y es tremendo, ¿no? Porque conforme a la enseñanza de ayer, pastor ayer le preguntaba a Miriam, le decía, ¿y has pensado mal? ¿Has pensado mal de alguien? ¿Has actuado mal? ¿Has hecho esto mal? Entonces, bueno, decía, entonces sí llegamos entonces a ser apedreados, ¿no? Pero hubo un momento en que fue como que el Señor me hizo discernir. Porque muchas veces uno tiene la costumbre de que cuando empieza a sentir algo raro y cosas como esas, ¿por dónde primero te vas? Cuando uno empieza como a sentir así. No. Uno empieza a decir, uy, estoy sintiendo alguna influencia demoníaca, o el enemigo está queriéndome tocar, o algo pasó aquí y algo se dice, no. Uno empieza a pensar en lo malo. Sí. Y fue de una que yo pensé eso. Y como Patricia estaba al lado mío trabajando, yo le digo a Patricia, Pati, ¿le ha pasado a usted que cuando usted empieza a sentir que su corazón se empieza a acelerar fuertísimo, sí, usted tiene tanta desesperación que lo único que hace es empieza a orar por la gente? A mí me pasa eso. Que cuando yo empiezo a sentir una intranquilidad,
Pero esta vez nunca la había vivido. Yo he tenido experiencias como por ejemplo cuando mi hijo casi se muere, cuando era bebé, y yo estaba cocinando y mi corazón igual se me aceleró y yo pude orar. Yo pude orar y obviamente digo que no fue igual porque esa vez yo oré es netamente por Nicolás y yo empecé a cubrirle y a destruir todo plan del enemigo. Pero en esta vez fue tan fuerte el mover que yo mientras iba haciendo las humitas, yo iba orando y repetía por los niños y repetía por los hermanos de la iglesia y empecé a orar por todos los que están fuera de la casa, que salen a trabajar. Empecé a orar por Abigail. Estaba aquí porque todavía no se había ido, pero yo oraba por Abigail. Empecé a orar a cada rato por Nicolás y oraba y cubría y como que se venían cosas así y yo oraba. Pero era fuertísimo la oración que yo estuve así y no me podía concentrar. Yo hacía, pero estaba como temblando yo. Y hasta cuando entre todo lo que yo estaba orando, Paxo en el teléfono. Y yo ya le vi a la Pérez, yo ya le vi con cara de susto ya. Y le digo, ¿qué pasó, Pérez? Y bueno, y me dice, el Byron, algo pasó. Entonces, como Stalin está más cerca, yo le llamé a Stalin para que vaya, porque es cerca de la escuela. Y le digo, llámale al Steven. Y Steven, lo primero que él reacciona en su espíritu es, pastor estuvo donde Paul. El 18. Esa fue tu expresión, ¿no? ¿Qué sentiste ahí? Eso le decía al pastor cuando yo pasé por aquí y yo le vi al pastor donde Paul. Es como que me dio unas días, pastor. Y sinceramente, o sea, no pasé por ahí. Fue el espíritu. Pero sentí como que sí me enojé. No sé por qué, eso digo, no le encuentro una razón, no sé por qué me enojé. Pero es como que me dio ira. Pero pasó nomás, o sea, pasó así, nada más. Pero, o sea, Steven, en el momento que recibe, no ya da mala noticia todavía. O sea, solo fue el que pasó algo. Y o sea, el primer pensar de Steven fue Paul. Entonces, cuando yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pastorita, el pastor estaba donde Paul. Entonces, mientras ya nos íbamos en el taxi allá, o sea, en mí era, o sea, preguntarle al pastor, o sea, ¿qué hacía donde Paul? Y pastor nos comienza a contar, sí, es que fui a ponerle a un fusible. Es un fusible. Y lo loco era que, o sea, fue el fusible, ¿no? O sea, fue el fusible el que... Y bueno, pastor ahí fue como que dijo, pero solo era un fusible. Era como por ejemplo el mensaje del domingo, ¿no? Por unas cuantas naranjas. Y entonces fue así automático que pasaba esto. Cuando recién ellos empezaron a venir a la iglesia, Paul empezó a querer arreglar muchas cosas en el carro. Pero era irónico que cada vez que metía sus manos, el carro se dañaba. Entonces me acuerdo que una vez yo les llamé le llamé la atención al pastor y le dije, por favor, pastor, no dejes que toquen el carro. Porque el Señor nos está advirtiendo de algo y tenemos que ser celosos en las cosas del Señor. O si no, ora. Y fue de uno que el Señor a mí me trajo a memoria y este fue mi único llamado. Yo le dije, mira, pastor, cuando él aparentemente no estaba bien, cosa que en cambio en mí siempre hubo una duda, porque yo siempre llamé la atención cuando pasaba algo, a mí yo siempre llamaba la atención. Y fue tan claro esto que el Señor dijo, mira, si antes, cuando tenía apariencia de bondad, el Señor nos dejaba ver las cosas que pasaban, mucho más ahora que Él se burló de Dios. Que nosotros orando y ungiendo ese lugar, a Él no le importó meter a gente y emborracharse y hacer un montón de cosas que hace ahora. Y yo creo que esa fue tu ira. Esa fue tu ira. Y obviamente yo le decía a pastor hoy, le decía, mira pastor, tú desde el día que propusiste hacer este seminario, tú te has cuidado.
Y cada vez que Dios hablaba a tu vida, tú llorabas porque el Señor te hablaba a ti. Y eso significaba que Él estaba teniendo un cuidado en su vida. Entonces el enemigo no podía infiltrarse, porque no había ningún espacio donde... Pero tocó en lo más insignificante. Algo insignificante. Entonces el enemigo, para él no era insignificante. Porque yo decía, Dios mío, por un fusible pudo haber muerto Nicolás, pudieron haber muerto mucha gente, o sea, pudo haber pasado mucho, y no era el fusible, era el punto de que el enemigo sabía lo que el Señor no le iba a agradar. Entonces, con respecto a lo que me pasó a mí, yo decía, si nosotros al sentir eso, nosotros pensamos y direccionamos mal, ya pecamos. Pero puedo creer con mucha seguridad, mucha certeza, y le doy gracias a Dios, que el Señor movió eso, ¿no? Para poder interceder y que el enemigo no llegue a hacer lo que tenía él planificado en la vida del pastor. Por eso en la tarde, cuando él bajó y me dijo, no sé, estoy así, porque acá en casa les había pasado también cosas fuertes. Yo creo que la gente muy probada hoy. Y yo le dije, pastor, hoy tú tienes que dar la enseñanza con la misma seguridad que diste ayer. A veces uno pierde, como que tiene temor, ¿no? Ya mañana qué va a pasar. Pero estas fueron mis palabras. Pastor, tú tienes que dar la palabra con la misma seguridad que la diste ayer, porque eso es lo que nos va a hacer libres. Para mí fue tremendo lo que tú dices, igual Marcela, cuando tu pastor cuando tú dijiste, hágalo a primera persona, empiece a leer a primera persona la palabra. Yo no sé si yo fui la que más grité cuando repetía, pero yo podía sentir el dolor de tener la maldad y la perversidad en el corazón. Y lo último, yo a pastor en la noche yo le dije, y yo creo que esto es importante que todos sepamos, y yo creo que esto te va a bendecir, Estari, porque a veces nosotros tenemos la fe mal fundamentada. Yo le decía a pastor ayer en la noche esto, le decía, ¿quién iba a creer que nosotros conocer una característica de Cristo que fue pasión por las almas tenía que empezar confrontándome con una verdad? Porque si yo no reconozco, o sea, yo por fe puedo creer muchas cosas, y puedo creer a Cristo, y puedo creer la sangre de Cristo, y puedo creer todo, pero la fe, si yo no tengo obras, a mí me va a matar. Y para mí me quedó muy claro, y yo a pastor en la noche le decía, para yo poder tener realmente pasión por las almas, tengo primero que saber qué clase de persona soy delante de Dios. Y hoy yo puedo reconocer, aunque sé que Dios a mí me puede perdonar, o sé que tal vez no me va a perdonar, yo tengo que reconocer que esa es mi condición. Porque si yo no reconozco que esa es mi condición, el Señor no hará nada en mi vida. Y eso es lo que pasó en el barco. Nosotros tratamos tal vez de dar otro mensaje, pero la mayoría de gente llegó a este punto, que si todos creemos que estamos haciendo bien y que nosotros lo que nosotros practicamos y pensamos, sí, está correcto, el único resultado será el que no vamos a estar en la barca, no vamos a estar, y con mucho dolor solo habrá uno, si es que la hay, y si no, solo llegará el capitán y dirá, Señor, no pude rescatar a ninguno solo. Entonces, para mí esa es la enseñanza. Para terminar esto del carro,
algo que a mí me hizo caer en cuenta conversando con Steven y con Edgar. Yo les decía, cuando yo estaba conversando esto, a mí se me vino pasión por las armas. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Pasión por las armas? ¿Por qué? Y sí me vino pasión por las armas. ¿Sabes por qué? Porque yo podía cobardemente correrme, porque era la vida de mi hijo y la mía, y salir corriendo y no importarme. Pero yo no sé cómo fue que se metió aquí la gente que decía, Dios mío lindo, y si explota el carro, Señor, y toda esta gente muere. Entonces, ¿y dónde vi yo la mano de Dios? El carro estaba totalmente sellado y la alarma ya no me respondía, ya estaba todo circuitado. Sí. Y era así revisando todas las puertas, ¿no, Nico? Cuando en eso, nuevamente me doy la vuelta y en la derecha estaba la puerta abierta y logro entrar. Y puedo ver. Entonces, yo lo único que puedo decir, dime, Joel. Yo también quisiera acotar algo más. Claro. Es verdad que sí tiene que ver con el tema pasión por las armas, porque yo viéndolo, la verdad que donde usted le parqueó, un lugar súper concurrido de niños, ahí había que eran unos 100, 200 niños que estaban saliendo justo en ese momento. O sea, la desgracia iba a ser inmensa si ahí pasaba algo más. Pero estaba justo en un lugar donde justo la salida de los niños era increíble donde estaba, o sea, pero yo puedo ver y identifico con el tema, ¿por qué? Porque digo, de una otra manera los detalles o a veces la negligencia nuestra puede causar muchas muertes de otras almas. Entonces uno tiene que caminar muy cuidadosamente en todo lo que uno hace, porque no sabe mañana qué va a pasar. Y también, ¿se acuerda? Ayer me dijo la pregunta, ¿qué pasaría si el carro se va al barranco y tú qué hiciera? Yo solo dije, Dios, y usted clamó y Dios, ahí la respuesta. O sea, es lo mismo que ayer usted puso, Dios le hizo pasar ahora y a ver qué hacía. Claro, usted nos preguntó eso, dijo que haría si estás en un barranco y estás a punto de caer. Pedir auxilio. Pero bueno, ese momento fue la gente, para mí fue la gente porque yo cobardemente podía salir, y ahí sí era terrible esto, o sea, cobardemente, imagínense yo salvar a mi hijo, pero que se muera un montón de gente, y esa conciencia, exacto, ¿cuál hubiese sido o sea, exacto, tremendo, muy bien, qué bendición. Bueno, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Igual seguimos con el mismo tema, ¿no? El mismo título, la maldad y la perversión del hombre. Primero que nada quiero orar un ratito, ¿ya? Quiero orar. Bendito Padre Celestial, amado Rey, Señor. Padre, queremos en esta tarde, en esta noche, perdón, Señor, primeramente levantar nuestra honra, nuestra gloria, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Padre. Padre, porque tu palabra dice, Señor, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden destruir. Más bien hay que temer a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Y el único que la puede destruir eres tú, Padre. El único que tiene la autoridad, Señor, de decidir sobre la persona, Señor, es, oh bendito Rey, tú, Padre amado de la gloria. Por eso, Señor, a ti sea toda gloria, toda honra, todo poder y toda autoridad, Padre, sobre todo lo que nos ha acontecido, Padre Celestial. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú, Señor, provocas que la palabra sea aprobada, Señor. Recién estamos en el segundo día, Padre, pero, Señor, estamos con los mismos anhelos, con los mismos ánimos, Padre, de que terminemos en victoria, Señor amado, este seminario, Padre Celestial. Mi Dios de la gloria, quiero pedirte de manera especial, Señor, que reprendas ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, toda distracción ahora, Padre bendito, todo demonio, Padre Celestial, Señor amado, todo aquello que haya entrado para distraer, para traer sueño, para traer incomodidad, ahora en el nombre de Jesús, te reprendo y te echamos fuera de este lugar. No tienes arte, no tienes parte, porque solo Jesucristo reina en este lugar. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y proclamamos libertad en este momento. Gracias te damos, poderoso Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y su pueblo? Camino a la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pastor, perdone la discreción. Tal vez alguien vio una agendita café. Ayer me olvidé, entonces estoy anotando los mensajes. Perdón que le interrumpí.
Una angelita bonita, una café. No está ahí. Sí, al menos si era bonita ya no. Si era bonita ya no. Cuidándola. Sí, no faltó ahí, no. No, que ahí estoy anotando los números. Bueno, sigamos. Perfecto. Vamos a ir a el texto de este día. Está basado en el libro de Romanos. ¿Sí? Usted dirá, ¿por qué estamos tocando mucho lo de Romanos? Porque este libro es muy característico, el libro de Romanos. El libro de Romanos habla de la perversidad del hombre, pero también habla de la justicia de Dios. ¿Sí? De la justicia de nuestro Señor. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay un justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Esto es la figura del hombre. ¿Qué le parece? Esto es lo que hay en nosotros. ¿Sí? Esto es lo que hay en nosotros. Usted dirá, pero bueno, yo ya conozco a Cristo. Claro que lo conoces a Cristo. Porque Cristo te ha frenado. Como decíamos el día de ayer, no eres una perfecta bestia. No eres un perfecto animal, como dice Paul Washer. Porque es Cristo quien nos frena. Es Él el que no permite que nosotros vayamos más allá. Nuestro desenfreno sería terrible, mi hermano. Nuestro desenfreno sería terrible si nosotros no estuviéramos siendo controlados por el Señor. Y aquí está la palabra confirmándolo. ¿Sí? Dice, no hay un justo. Ah, no, pues pastor, es que la palabra dice que yo fui justificado por la sangre de Cristo. Claro que fuiste justificado. Claro que fuiste justificado. Pero antes de eso, ¿qué eras? Antes de eso, ¿qué eras? Y déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Que tú tampoco te vas a valer de que eres justificado por la sangre de Cristo. No te vas a valer, ¿sabes por qué? Porque tú tienes que luchar, sí, para que el Señor te siga justificando. ¿Me estás entendiendo? El Señor te va a justificar, pero siempre y cuando tú actúes como un justo. Cuando actúes como un justo. ¿Qué significa el actuar como un justo? Practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Obedecer los mandatos de Dios. Seguir a Cristo. Ese es practicar la justicia. A ese le podemos llamar abiertamente un justo. Si tú ya no piensas mal, si tú ya no tienes rencor, ya no tienes amargura, si ya no tienes veneno en tu vida, malos pensamientos, malos sentimientos, entonces estamos hablando de que eres un justo. Pero hoy nos queda claro que todavía no hay un justo. Todavía no hay un justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, pero ahora aparte de la ley, siguiendo el versículo 21, se ha manifestado la justicia, ¿sí? Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Dígale en este momento, Señor Jesús, Señor Jesús, por cuanto yo pequé, y estoy destituido, de la gloria de Dios. Mira, yo quiero que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a darnos cuenta por qué estamos viviendo los últimos tiempos. Y este es un pasaje bíblico que lo hemos leído y hemos tenido mensajes muchísimos. Timoteo 3. Segunda de Timoteo. Ayúdenme por favor con la lectura desde el capítulo 3, del 1 al 5, por favor. Sin afecto natural. Del 1, mi hija. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Déjame decirte, sí, que por todo lo que hemos estado viviendo nosotros, sí, la gente, ¿sabes a quién deberían evitar? ¿A quién cree que debería evitar? A nosotros. Con el dolor del alma, a nosotros debería evitar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le dimos tanta autoridad al diablo, tanta autoridad a ese, perdón la expresión, a ese sinvergüenza, que él no puede soltarte fácilmente. Por eso él se atreve a probarte. Por eso es que él te prueba. Ah, perfecto, te preparaste para esta prueba, pero no sabes cómo te voy a probar. Ni sabes por lo justo lo que sea mi esposa. O sea, tú puedes estar preparado en cualquier área de las que tú supones que él te va a atacar. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo sé que el Satanás mucho me ataca en la mente, así que hoy voy a empezar a orar en el nombre de Jesús, a cubrir mi mente con la sangre de Cristo, a entronar a Cristo en mi corazón, y estoy de estas. Señor Jesús, gracias por tu victoria, gracias Señor Jesús por la sangre que derramaste sobre mi mente, Señor amado, dice tu palabra que yo tengo la mente de Cristo y te entrono Jesucristo aquí en mi mente, y tú sigues así todo el día, pero lo que no te das cuenta es que el diablo sabe de qué pata cojeamos. Sabe de qué pata cojeamos. No ese es el problema. No ese es el problema. Porque el diablo te puede tocar. El diablo te puede tocar. El problema está en lo que nosotros proclamamos. Él está provocando que nosotros abramos nuestra boca, porque el momento que nosotros abramos nuestra boca, habrán miles de demonios que en ese momento estarán listos. Habla, dile a tu esposa, dile que es un estorbo, dile. Y están ahí, listitos para actuar al momento que tú abres la boca. O dile a tus hijos. Dile, menosprécialas a tus hijos. Menosprecia, dile que eres como el burro, diles. Dile. Pero cuando tú no hablas, y delante de Dios vas y expones tu causa, estás librando ya una batalla. Estás librando una batalla. ¿Me entiendes? Estás librando una batalla. Mira, ¿por qué estamos viviendo los tiempos postreros? Justamente por eso. Yo no estoy hablando de gente del mundo, ¿sí? No vamos a hablar de gente del mundo, vamos a hablar de gente de la iglesia. Porque lastimosamente la gente en la iglesia, todo el mundo cree que está salvo ahorita. En todas las iglesias todos creen que están salvos. Más bien nosotros creo que piensan que nosotros lo estamos perdiendo. Nosotros debemos ser los que siquiera se están levantando. Pero déjame decirte, dice claramente, vendrán tiempos peligrosos porque habrá gente amadores de sí mismo. ¿Saben cuáles son los amadores de sí mismo? Aquellos que aman
Aquellos que aman el puesto donde está. No aman la labor, sino que aman el puesto. El título. La gloria. Las coronas. Ellos son amadores de sí mismos. Aquellos que no quieren soltar lo que Dios mismo les prestó. Ellos son amadores de sí mismos. Avaros. Lastimosamente, nosotros nos hemos vuelto avaros, mi hermano. Nosotros nos hemos vuelto avaros, y voy a hablarlo esto con toda abertura. A usted se le dice tiene que contribuir con esto. Mi hermano, es el peor mensaje que es para usted. El peor mensaje, porque lastimosamente nosotros vemos primero la condición de nuestra casa. Lo que voy a comer hoy día, antes que poder contribuir con lo que le dices. Avaro hasta con el tiempo, avaro hasta con el tiempo. El Señor te dice tienes que venir a tal hora, el Señor te dice tienes que quedarte hasta tal hora, pero lastimosamente, como tú ya tienes hecho un cronograma de trabajo, un cronograma de labores en tu casa, de tareas, ¿qué pasa? No puedo, lastimosamente. Para Dios nunca hay tiempo, para Dios no hay tiempo, lastimosamente. Créame que si los cultos tuviesen que acabarse en 5 minutos, para usted sería una bendición. Para usted sería una bendición. Muy pocas las personas, o por no decir casi nadie, le doliera que el culto se acabe temprano. Avaros, vanagloriosos. ¡Wow! Si entiende esta palabra fusionada, ¿no? Vanagloriosos. Vanidad y gloria. ¿Sí? La gente, hoy en día, la vanidad, hermano, se ha puesto por encima. Por encima. Oiga, le cuento algo. ¿Ayer era que fuimos a dejarte? ¿Antes de ayer? Ayer. Ayer fue, ayer lunes. Ayer lunes. Oiga, nos fuimos. Hermano, no es necesario ni ser uno espiritual para ver la conducta de un avaro, de un soberbio. En serio, de un vanaglorioso, no es necesario ser